Es el escritor más leído de México, autor de los libros que más se han vendido y nos dice que México está engañado. Francisco Martín Moreno, escritor, historiador y periodista de reconocida trayectoria en nuestro país y en el extranjero, en una entrevista de controversia hoy. Y en contraste, dos tipos sin cuidado, visitamos un sitio emblemático de la gastronomía y las tradiciones mexicanas. El restaurante Arroyo, al sur de la ciudad, con más de 75 años de una singular hospitalidad de parte de sus propietarios, la entrañable familia Arroyo. Y también noticias que no cambiarán la historia, esta vez con los pormenores de un estudio para saber cuáles son las mejores horas del día. Escuche usted, tome nota, no se lo va a querer perder, para tener sexo. Hola, buenas noches. Gracias una vez más por estar con nosotros como todas las semanas. Bienvenidos a nuestro programa ya número 43, mi querido Sergio. Se siguen acumulando, mi querido Ricardo, por lo que los invitamos a que se queden con nosotros la próxima media hora. Comenzamos. El ratón Macías. Él es quizás el autor más popular de todo nuestro país. Sí, efectivamente se trata del autor de México Negro, de México Secreto, de México ante Dios y muchos otros libros. Más déjeme decirle que alguna vez su hija decía, bueno, que hay que ponerle siempre México al principio de cada título. Exitosísimo autor de novelas históricas, libros que lo han convertido, ya lo decíamos desde el principio de este programa, en el escritor más leído de este país, y que hoy viene a presentarnos esta su obra más reciente, porque luego dicen, mi querido Paco, su último, ¿qué pasó? Es muy distinto. Tocamos madera. Es muy distinto. La más reciente, Sí. México engañado. Sí. Otra vez te tiras a fondo. Sí, pero esta vez fue distinto, Ricardo, porque estudiaba el libro de texto vigente, el que están estudiando ahorita los chamacos en la escuela, y me di cuenta que está lleno de mentiras, falsedades, verdades a medias, inclusive insinuaciones subliminales perversas. Te diría una. ¿De plano? A Perversas. ver. Para que veas el manejo exquisito del clero. Dice, por ejemplo, la creación del hombre. Y entonces hablan de pero si hay una creación del hombre, hay un creador. Y si hay un creador, es Dios. Y estamos hablando de un libro de texto laico. Que se supone que debe ser. Debe ser laico. Entonces, tenía que haber dicho el origen del hombre. Esa sí te la compro. El origen del hombre sí, pero no la creación del hombre, con lo cual derogas todas las engañados tesis desde chiquitos. darwinistas y todo lo que tú quieras. Engañados desde chiquitos. Ve qué manejo tan exquisito, ¿no? A ver, cuéntanos, ¿cómo empezaste? ¿Te encontraste un día los libros de texto o eran de, no sé, de tu hija? ¿O cómo fue que empezaste a leer los libros de texto y dijiste, sabes que esto no se vale? Mi sobrina me llamó un día y estaba yo en su casa y me dijo, oye, tío, ¿me ayudas a hacer la clase de historia? Le dije, claro, mijita, ¿no? Entonces, pues, la llevé en su manita, fama. nos sentamos en su escritorio y vi el libro de historia y digo, es que no es posible que estas cosas sucedan en este país, que le estén enseñando a los niños semejantes tonterías sin decirles la verdad, con lo cual se confunden los chamacos. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, lo decía muy bien Santayana. Jorge Santayana. Ahora, la historia se dice, la escriben los vencedores. El gobierno ha sido vencedor, o los gobiernos han sido vencedores durante muchas décadas ya. Quiero decir, estos son errores producto de la ignorancia, de la falta de cuidado, o visiones convenientes desde el poder. Es una visión conveniente desde el poder, oculto, manejado de maneras subterráneas, de tal manera que se perciba muy poco la influencia del gobierno. Lo que es muy curioso es que si tú comparas este libro de texto, el que está en este momento en las escuelas, con el primero que hizo el maestro Martín Luis Guzmán,
en el gobierno de López Mateos y Torres Bodet, hay una diferencia brutal en lo que se dice. O sea, el homenaje que se le rinde en este libro de 1960 a los padres fundadores de este país, que fueron los hombres de la Reforma. Sí, los grandes. Bueno, los grandes hombres de la Reforma. Qué gabinete el de Juárez. El de Juárez, ¿verdad? Uf. Qué gente, ¿no? Bueno, con lo que ves que ahora le dedican a Juárez un recuadrito pequeñito. Juárez, que es el padre de la patria. Perdón, pero... ¿no? Es el padre de la patria. Todos, está bien. Bueno, ves, le dedican prácticamente un recuadro a los hombres de la Reforma. Y bueno, por otro lado le ponen un retrato enorme de Porfirio Díaz a página completa. ¿Pero qué no se supone que el libro se ha venido modificando y siempre para mejorar? Que precisamente ha habido historiadores que han dicho es que esto estaba mal, hay que cambiarlo de esta forma. ¿No ha mejorado el libro de texto gratuito? Todo lo contrario. Este libro, Sergio, este libro que está en este momento en las escuelas, es un retroceso brutal en todo lo que fueron el recorrido por la historia para ir a acercarnos lo más posible a la verdad. Entonces, por eso es que me dio tanto ¿Pero cuál coraje. es la verdad? ¿Hay una verdad histórica No. o más bien hay muchas verdades? Acercarnos a la verdad. Yo creo que la verdad histórica no existe porque siempre salen nuevos documentos. ¿Te acuerdas la valija diplomática que salió hace poco con 3,000 y pico de fotografías de la Guerra Civil Española? Sí. Siempre salen nuevos elementos. Por eso la verdad en la historia no existe, pero hay que irse acercando a ella. Pero el problema no es el tener un libro de texto gratuito exclusivo en que el Estado mexicano tiene el monopolio de la verdad. Eso es lo malo. Yo creo que tendría que, dentro de la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, lo que tendríamos que hacer es que esta comisión estuviera integrada por los grandes maestros de historia de México. No que el libro lo redactaran un conjunto, como es en la actualidad, un conjunto de burócratas ignorantes, Oscuros. salvo un par de ellos, que son los que, de acuerdo a la consigna que le dio Choyfet para hacer un libro de texto, que es la burocratización y los embustes de la historia de México. No se vale. ¿Cuáles son las consecuencias de esto, a tu entender? ¿Es nada más un hecho anecdótico? Que no estemos relatando algo que, pues pasó hace mucho tiempo, pues no importa si se dice la verdad del todo o no, o se está manipulando. ¿Cuáles son las consecuencias? Que tenemos que conocer la historia para que no se vuelva a repetir. Los mexicanos a estas alturas del partido ya tendríamos que saber ¿qué sucede si recorres este camino? ¿A dónde conduce ese camino? ¿Quiénes son los enemigos de México? ¿Quiénes son los que han destruido, digamos, la evolución política de México? Y tienes el caso, por ejemplo, de Porfirio Díaz, que en el libro de texto lo encumbran. Y no perdamos de vista que Porfirio Díaz, por ejemplo, fue el gran enemigo, el gran demoledor del liberalismo mexicano del siglo XIX. Como lo dice Ralph Roeder, es el gran enterrador del liberalismo mexicano, el gran traidor del liberalismo fue Porfirio Díaz. Y sin embargo, todo esto se olvida, todo esto se ignora, y entonces, claro, queda como el gran constructor de la patria. Danos otros ejemplos. Me dices Sí. que la foto de Benito Juárez es chica y en cambio la foto de Porfirio Díaz es grande. Habrá que ver, pero dame ejemplos concretos. O sea, para que la gente que nos está viendo en este momento diga, pues tiene toda la razón Paco. La institución que destruyó a este país, y no solamente a nuestro país, sino de los países conquistados por los españoles, fue la Inquisición. Si tú comparas los países donde hubo Inquisición, llámese México, Guatemala, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, con países donde no hubo Inquisición, llámese Nueva Zelanda, Australia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, verás la gran diferencia, verás cómo en la Inquisición se prohibieron los libros de la Ilustración, del enciclopedismo, las ideas de la Revolución Francesa. Voltaire y todos no existían. No existían. Bueno, inclusive la Biblia estuvo prohibida durante 200 años. Se perseguía a quien pensara peligroso. Ya estaba la pira. Entonces, que en el libro de texto actual le dediquen 3 renglones a que decía más o menos así, la Inquisición fue una institución que se dedicó a castigar a todas las personas que no creían en la religión católica. ¿Qué inquietudes? Tú que eres tan exaltado, tan emocionado, tan apasionado de tus ideas, yo lo recuerdo desde el primer libro, desde México Negro, ¿qué inquietudes te ha dejado todo esto para el momento actual? Para que quien en esos momentos nos ve y nos escucha, digan, ya hablen de ahorita, ¿qué está pasando ahorita? La gran inquietud es esta, que las generaciones actuales, por ejemplo, creen que Pancho Villa y el cura Hidalgo eran coetáneos, contemporáneos, que se conocían, que tomaban tequila juntos o pulque, lo que tú quieras. No es cierto, confunden la revolución con la independencia, no saben qué sucedió. Pero esos jóvenes, por ejemplo, que nacieron en 1997, que está a la vuelta de la esquina, 1997, ya votaron el año pasado en las elecciones intermedias de junio.
Ya votaron. ¿Con qué conocimientos? ¿Cuáles son los conocimientos históricos, cívicos, culturales, educativos? ¿Con qué criterio votaron por quien hayan votado? Obviamente no estoy en contra de que voten, pero ¿con qué información si no saben nada de nada? Somos un país de reprobados y esa es la parte que más me preocupa a la hora de concurrir a las urnas. Pero la solución es tener un mejor libro o un libro que pues que se identifique con tus ideas. Tú has sido muy anticlerical toda tu vida, lo has dicho abiertamente. Afortunadamente, sí. Y lo has defendido. Pero es tu idea. ¿No sería mejor tener distintos libros de texto y que cada quien, siempre y cuando no mintieras en el libro, o que hubiera alguien que dijera, a ver, esto que están poniendo aquí es incorrecto, la batalla de Puebla no fue entre los ingleses y los franceses, sino fue entre mexicanos y franceses? Pero fuera de eso, ¿no sería mejor tener pues una gran cantidad de libros con distintas ideas? Podríamos tener un libro central, que fuera el libro de texto, me parece muy bien, pero este libro de texto tendrían que redactarlo los grandes académicos mexicanos y no burócratas. Y que esta Comisión Nacional del Libro de Texto tuviera un presupuesto autónomo, que fuera una organización autónoma, en donde ni el secretario de Educación ni el presidente de la República pudieran intervenir. Ese sería el central. Pero nos ha ido muy mal con las organizaciones autónomas. No, pero, o sea, que no sea un asunto burocrático, sino Claro que sea un asunto esencial. Académico. De Estado. Sí, un asunto de Estado. Pero al mismo tiempo La estoy con educación. Sergio. Al mismo tiempo estoy con Sergio, que las escuelas podrían tener también, pues porque pues qué bueno que hay colores para todos, que pudieran, está bien, pero que tuviéramos un eje Quizás porque central. yo no creo en las verdades históricas, tampoco, ni en no. Ayotzinapa, ni en la Revolución, ni en Reforma, ¿no? En la Reforma, sí. Sí, No. yo estoy de acuerdo con ello. Me gustaría un eje central y al mismo tiempo que hubiera diferentes Sí, pero alternativas. yo sí coincido en que la burocracia es letal para cualquier propósito, ¿no? Bueno, y sobre todo estas zonas oscuras que Tú ve, nadie sabe quién es el responsable de quién escribió el libro. Y sé que tú estarás de acuerdo conmigo, por ejemplo, que Lázaro Cárdenas fue el gran destructor de la economía mexicana del siglo XX. Sé que va a estar de acuerdo conmigo. No, no va no a estar estoy de acuerdo, para nada, no Yo estoy sí de estoy acuerdo de contigo, no, bueno. ¿Y qué esperas que encuentren ya tus ves, a ver, te voy a lectores decir, entonces? te voy a decir, ¿Qué esperas que encuentren ese es el entonces punto, tus pues. lectores? Estamos Eres ahorita un ya con la provocador, ¿ya te presión. diste cuenta? Sí, claro que soy bien provocador. ¿Qué esperas que encuentren tus lectores? Que vean que Lázaro Cárdenas burocratizó los ferrocarriles nacionales de México. ¿Qué queda de los ferrocarriles? Lázaro Cárdenas burocratizó el campo. ¿Qué queda del campo? Lázaro Cárdenas burocratizó el petróleo. Ve cómo está. Y entonces el país se desinventó después de Lázaro No, Cárdenas. lo que- Terminó ahí el país y nos Teníamos- pegamos un brinco de 60, 70, 80 años. Teníamos No, que por haber favor. entendido esto. Ah. Vivimos en el país de lo irreversible. Revertir una decisión en este país que tiene una escasísima capacidad de transformación es muy complejo. Entonces, claro, tú podrías decir, ya podrían haber revertido la decisión de Lázaro Cárdenas. Ve lo que nos tardamos. No, bueno. Entonces, ¿Qué se puede hacer con el libro? ¿Qué podemos hacer con los libros de texto gratuito? Ya nos dijiste que es cuestión de tener buenos historiadores. ¿Son como para tirarlos a la basura o realmente es que no coinciden con tu visión personal de la historia? me Por lo encanta pronto no se han mencionado en la reforma educativa, ¿eh? No. No se han mencionado en la reforma educativa. Comparemos, porque yo trato de ser medianamente objetivo. Comparemos este libro con el de 1960, comparemos este libro con el que hizo Salinas y vamos a ver una diferencia. Un retroceso de 8 décadas, tú dices, Solito, ¿no? sí, Bueno, para que a ver. cada quien lo juzgue de acuerdo a los hechos, sin mi opinión personal. Pero ¿qué esperas que encuentren sus lectores en el México engañado, pues? Bueno, Eso quiero no que entiendan, contesta. por ejemplo, a ver, tú dijiste hace un momentito que la historia lo escriben los vencedores. Sí. Bueno, cuando los mexicas le ganan a los españoles Sí. en la famosa Noche Triste, ya es hora que se acabara la Noche Triste, ¿no? Porque les ganaron a los españoles, tendría que ser la Noche de la Alegría. Bueno, a los españoles Guerrero los larga del país en 1828, que fueron los vencedores. De 1828 para acá ya le podríamos haber cambiado lo de la Noche Triste y decirla. Por ejemplo. Bueno, yo diría, ¿no? Porque ya es hora, ¿no? Pero es que Bueno. así tampoco se hace la historia, de que yo voy a cambiar algo que es una tradición histórica y que así se reconoce, digamos, en nuestra tradición. Pero hay que ver el sistema de complejos que se crea entre los Yo chamacos. creo que es más importante conocer qué pasó en la famosa Noche Triste que rechazar un término que ha sido utilizado a todo lo largo de la Pero es que historia. tiene connotación política el decir ganaron la noche en que pierden los españoles se llama la Noche Triste. Es de una nosotros, confusión entre los Nadie de chamacos. nosotros, ni el señor ni yo, se atreve a decir que nos están presionando con el tiempo, que ya el espacio destinado a esta entrevista se acabó, para que no nos digan que estamos censurando. Lo Bueno. que sí les puedo decir es que, como siempre, las obras de este hombre que está aquí
son apasionantes y apasionadas desde... Y controvertidas, Sí. lo cual es muy importante. Porque lo que me interesa a mí es que salgan y que me refuten. Claro. Ahí está también, eres Sí. provocadora, Me ¿verdad? gusta. Reconócete. Sí, me gusta. Nada Reconócete más que como yo provocador. En cada libro mío tengo 40 páginas de bibliografía. Por eso Bueno. me gusta, decimos los abogados, porque yo no soy historiador, decimos los abogados, el que afirma está obligado a probar. La carga de la prueba. La carga de la prueba. Venga, Francisco Pero bueno. Martín Moreno, autor de México Engañado, gracias. Y no sé si nos quedaremos en los libros de historia, pero lo que sí le puedo decir, y Paco Martín Moreno lo debe saber, que estás enfrente de dos tipos sin cuidado. Y que bueno, cada 15 días el señor me invita a un lugar, un antro de él, o yo lo invito a un antro mío, y así nos vamos de excursión. Vamos a ver a dónde fuimos en esta ocasión, ¿sale? Pues ya, mi querido Sergio. Ahora sí me trajiste un lugar en el clásico. sur de la ciudad, uno de los lugares emblemáticos de la Ciudad de México, porque pues estarás de acuerdo que es una tradición venir a Arroyo, la gente que viene del interior de la República también, y como ves hay también muchos turistas extranjeros para los cuales siempre es una visita felizmente obligada, ¿no? Arroyo es una gran tradición. A mí me encanta, no sabía que te gustaba, pero además me dices que conoces. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Pues gracias. Y bueno, déjame presentarte a mis amigos de toda la vida. Ah, pues ¿cómo es? El patriarca, mi querido Chucho, Don Jesús, ¿cómo Arroyo. está? Encantado Don de Jesús, conocerlo. Encantado. Mi querido Jesús Arroyo. Pepe Arroyo, que ahora está... Pepe, ¿cómo estás? Ya había oído escuchar de ti, pero no, ya sabía de ti, pero no te había visto Ahora ha tomado, personalmente. Qué gusto. ahora ha tomado el relevo. Decíamos que este es un lugar icónico, clásico de la Ciudad de México, pero que atiende también a varias generaciones de ustedes que han sabido mantener este lugar desde los abuelos, los padres de Chucho, tus abuelos, Pepe. Sí, esto ha venido de generación en generación y lo más importante es que la forma como se inició en cuanto a esa calidez en el servicio y el sabor de la comida se ha podido conservar a través del hilo conductor que ha sido mi papá. Oye, Chucho, ¿qué recuerdos tienes de tus padres? Lo principal cuando empezaron este esfuerzo en 1940, mi querido Jesús. Uy, man, imagínate, todos los recuerdos del mundo, todos los recuerdos del mundo y algo más. ¿A qué edad empezaste a trabajar aquí en Arroyo? A los 12 años, man. ¿Y cuántas personalidades has visto aquí entre artistas, toreros, políticos, de todo? De todo, aquí viene de todo. Viene todo mundo y viene con una sencillez brutal. Todos los días viene alguien distinto, políticos. ¿Cuál ha sido, dirías, Jesús? Yo sé que mi compañero tiene muchas inquietudes, pero ¿cuál dirías que es el secreto para mantener un lugar así, donde viene la gente? Yo no sé si son los precios que siguen siendo muy accesibles, el ambiente, la seguridad, la música, la calidad, el escrúpulo en los alimentos. ¿Cuál ha sido el secreto? Sin lugar a duda, creo que es el conjunto, es un concepto. El restaurante desde que lo pensaron, don José, doña María, mis abuelos, mi papá, ha sido un concepto muy familiar. Y creo yo que eso ha sido algo muy importante. Por supuesto, todo lo que has mencionado en conjunto, pero que la familia pueda venir y que puedan unirse las generaciones aquí, creo que es algo muy singular. Que venga el abuelito y que vengan los hijos, los nietos y hasta los bisnietos. Y eso la gente lo disfruta mucho. Pepe, siempre hay música. Siempre Sí. hay música, ¿verdad? Siempre. Ese es parte del encanto. Siempre música viva, siempre. Pepe, ¿cuál es el platillo que más vendes, el más popular? Sin lugar a duda la barbacoa, que es el platillo... Ustedes son de Hidalgo originalmente, tu papá es de Hidalgo, ¿no? Sí, de Tulancingo. De Tulancingo, Hidalgo, y tus abuelos también. También, ¿Cómo todos fue que se nacieron. vinieron para acá y empezaron a formar este arroyo? Mi abuelo estaba
él se dedicaba a la carne y también atendía ranchos, él administraba ranchos y en algún momento tuvieron un mal negocio y se vinieron a la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México llegaron prácticamente sin nada. Cuando llegaron aquí, comenzaron de cero. Pepe, ¿qué edad tenías cuando tú empezaste a trabajar aquí? Yo tenía 12 años. 12 años. 12 años, sí. ¿Y qué hacías en un principio? ¿Empezaste a trabajar de jefe? No, para nada, no. Me tocó de todo. En la cocina, en el obrador, en la lavadora de loza, en los vasos, en fin, en todas las cuestiones, hasta ir brincando a la parte administrativa. Y tienen también una plaza de toros. Aquí lo taurino también ha marcado mucho, así como marca el mariachi, los sones veracruzanos también. Lo taurino ha marcado a la familia Arroyo de siempre, ¿no? Tu pasión por los toros, Chucho. Sí, claro. Bueno, la pasión de toda la familia. Porque ya no es solo la mía, también la de Pepe. ¿Cómo se mantiene la plaza, Chucho? Pepe. Bueno, es que todas las personas que vienen aquí tienen oportunidad de pasar a la plaza de toros, alquilar una becerra y que haya personas que les enseñen a torear y que toreen algunos juegos divertidos. Oye, ¿no has tenido ningún dotes del señor No, hombre, Sarmiento. no, para nada. ¿No has tenido ningún percance, alguien cornado y No, bueno, tenemos festejos formales, novilladas y esto, y sí, por supuesto ha habido cornadas y ese tipo de cosas, porque son cuestiones serias, pero así como para el público y para ahorita que estamos aquí, pasamos y bueno, te saldrá lo torero, ¿no? Las becerras están muy bien arregladas. ¿Qué les dirían a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Por qué podemos seguir con toda confianza y con ese gusto que nos da siempre venir aquí? ¿Por qué podemos seguir viniendo a Arroyo, Chucho? Mira, una de las cosas es que yo he tratado, bueno, desde mi papá nos enseñó a que todo lo que se hace aquí tiene que ser estrictamente bueno, de la mejor calidad y de insumos perfectos y sin escatimar un solo centavo. Esa es la verdad de las cosas. ¿No les ha dado tentación de decir, vamos a ganar más lana y a subirle a los precios, Pepe? Creo que lo justo es lo justo y la calidad que se da en el restaurante y todo este concepto tiene el precio justo a su valor y es algo asequible para, creo yo, para todo el que quiera venir. Pepe, en todos los años que tienes aquí, ¿cómo se siente que el nombre de este restaurante lleve tu apellido? Ah, qué bonita pregunta, señor Sarmiento. Se inspiró. Es cierto, es algo ¿Te llega al corazón? sí, Hace rato se le andaba quebrando usted la voz, Es Pepe, algo- hablando de sus abuelos. es algo que se siente, pero también es una responsabilidad muy importante, porque hay que dar la cara y está uno al frente de las cosas. Todo lo que pase aquí tiene que ver con mi papá, tiene que ver con la familia, tiene que ver conmigo. Pues nada más una invitación más a la gente. ¿Por qué podemos seguir viniendo a Arroyo con toda confianza, mi querido Pepe, para ya luego ir el mariachi como punto final de esta visita? Que aquí los estaremos esperando para que vengan a disfrutar lo que es este ambiente mexicano. Bien, muchas gracias. Los dos, don Jesús Arroyo, Pepe Arroyo, gracias por tener a este par de tipos sin cuidado aquí con ustedes. Gracias. Gracias, mi querido Chucho, con el cariño fraterno de siempre. ¿eh? Gracias. Gracias. Gracias, Ricardo. Gracias. Seguimos. Bueno, ¿alguna vez se ha puesto usted a pensar cuál es la mejor hora para, ¿cómo se lo digo? Para el apapacho, el abrazo, el beso. Bueno, para tener sexo. Ya, sin eufemismo, mi querido Sergio. Bueno, pues resulta que Love Honey
algo así como Dulce Amor o Amor de Miel, la marca más famosa de juguetes sexuales y lencería en la Gran Bretaña, realizó un serio estudio al respecto. La encuesta, aplicada a 2.300 adultos, lo mismo a hombres que mujeres, planteó las siguientes preguntas. ¿Cuál es el momento del día preferido por ellos para tener sexo? ¿Y cuál prefieren ellas? En principio, la conclusión a la que llegaron los señores de Love Honey es que hombres y mujeres difieren mucho en sus preferencias en cuanto a la mejor hora para tener relaciones con su pareja. Según el estudio, los hombres prefieren el sexo, escuche usted, por las mañanas, mientras que las mujeres se sienten más dispuestas para hacerlo por la noche. Pero la investigación es todavía más específica, ya que señala que el sexo masculino tiene como favorito para las relaciones el intervalo que va de las 6 a las 7 de la mañana, tempranitito, pues. El mañanero, es así como le llaman. Bueno, a las mujeres les apetece más el sexo entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana del otro día. Ahora entiendo por qué hay tanta gente ojerosa. Son muchos de ellos, ¿no? Pues la exigencia. A ver, otro dato curioso de este estudio es que las mujeres aseguran que su deseo sexual casi siempre depende de su estado de ánimo o que no les duela la cabeza. Bueno, mientras que ya conoce usted a los hombres son, como le dicen, todanos. Ellos dicen que su interés sexual se mantiene siempre arriba, siempre está constante. Eso es lo que dicen, ¿eh? Sí, ¿es un decir o es un doble sentido? Bueno, ahí se los dejamos de tarea. Y así con esta tarea para hacer en casa llegamos al final. Gracias de verdad por acompañarnos. Bueno, y yo le recuerdo que pues apenas está pasadita la medianoche, o sea que si usted quiere todavía, pues ya sabe. Y si no, de todas formas lo esperamos en el próximo programa, es el número 44. Y bueno, ya nos estamos acercando al día del centenario. En el próximo puede ser o antes o después. No sé si durante también, depende del tema. Gracias, así llegamos al final. Bueno, pues hasta pronto y hasta siempre, como dice Ricardo Rocha.